Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta videoconferencia organizada por COESPE. ¿Cómo afectan a las pensiones públicas y a las trabajadoras y trabajadores las recomendaciones del Pacto de Toledo? Hoy contaremos en nuestra videoconferencia con dos personas muy versadas en pensiones, en la seguridad social y en los pactos de Toledo. En primer lugar hablará Ramón Franquesa, economista e investigador. Actualmente ejerce como profesor de Economía Mundial en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Conchi, me parece que el orden ha cambiado por lo que dice Ramón. ¿Sí? Sí. Bueno, lo presento y después ya doy paso. Perfecto, perfecto. Es portavoz también de COESPE. Bueno, la primera ponente será Nuria Pumar Beltrán, profesora titular de Derecho del Trabajo del Departamento de Derecho Mercantil, del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Barcelona. Doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, Convención de Derecho Europeo. Es la nueva directora del Instituto Interuniversitario de Estudios de Mujeres y Género. Durante la videoconferencia los micrófonos permanecerán cerrados. Las preguntas se han de hacer a través del chat. Dichas preguntas se le harán llegar a los ponentes por bloque de acuerdo al tema en cuestión. Y ahora, sin más dilación, comenzará su intervención Nuria Pumar. Nuria, cuando quieras. Tienes que activar tu micro ahora. Muchas gracias, Conchita, y bueno, agradeceros la invitación, que me vino cursada por Ramón Franquesa, que él es compañero mío en la Universidad de Barcelona, y hemos coincidido en la Junta de Personal en diversas ocasiones. Y bueno, yo estoy encantada de estar aquí y además, bueno, os estaba oyendo ahora vuestras movilizaciones y felicitaros por la defensa que hacéis de la, bueno, también he oído las pensiones y de la sanidad pública y en general todas las cuestiones de protección social. Yo la verdad es que con Ramón lo habíamos hablado, esta intervención. Yo pensaba que nos podía dar en principio un tema más de marco de los pactos de Toledo. Mi idea era hablar, tal como quedamos, de hablar de las cuestiones más bien de diferencias de pensiones entre hombres y mujeres, que era un tema más concreto. Yo no sé si Ramón se animaría y rompería el hielo el primero, que él además es muy elocuente y muy, además está en estos temas. Ramón, que no te veo, Ramón Franquesa, ¿no Sí, ves? sí, sí, sí. ¿Qué te Estoy parece? aquí, Nuria. Disculpa, pero ahora No, que yo creo, habíamos quedado de yo otra creo que manera. sí. Vamos a ver, hablamos de que precisamente como Nuria está en temas docentes y estamos saturados de clases y de dificultades técnicas, ella no había podido actualizar mucho la última legislación que había aparecido y que ella iba a hacer una intervención hablando del problema que conoce muy bien, que es el tema de brecha de género y de situación de diferenciación de partida que hay entre hombres y mujeres y explicar la situación que en este momento pues tienen las mujeres con el tema de las pensiones y que luego yo intervendría pues para justamente explicar lo que las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo qué impacto pueden tener sobre ese panorama, ¿no? Todo muy claro, Ramón, perfecto, no hay problema. Yo quería compartir con vosotros unas diapositivas, ¿podría ser? Sí, cómo no. A ver, un momentito. Vamos a ver. Entiendo. Creo que Entiendo que ahora poner ya. compartir Sí, pantalla. ya está, tranquilo. Tranquilo que aquí tenemos a Polo, que es el Spielberg del Zoom. No, pero que quien tiene que compartir pantalla es Nuria No, en su no, sí. ordenador para que veamos sus diapositivas. Sí, pero que la autorización tiene que salir de Polo de mía. Vale. Sí, Ya. ya está, creo que puedo ya, gracias. Perfecto. No sé si lo tienes que maximizar, poner pantalla entera o algo. ¿No lo veis? Sí, bueno, vemos una.
Ah, pues perfecto, perfecto, sí, Dayo, Ahora. perfecto. Ahora, Sí, sí. de acuerdo. Bueno, en realidad, disculpar, mi idea no es daros aquí una clase de este tema, simplemente destacaros 4 o 5 ideas de cómo han incidido las últimas reformas, especialmente en las mujeres y en el tema de brecha de pensiones, ¿no? Teniendo en cuenta lo que ya sabéis que ha sido siempre una realidad, ¿no? Que hasta no hace tanto las mujeres en el ámbito laboral, bueno, pues tenían un papel más secundario y que todavía tienen. Podríamos extenderlo esto también a otros colectivos, como los jóvenes y como migrantes, pero sobre todo en el sector privado, aunque en el público hay mucha precariedad, todavía hay muchas mujeres que están dentro de los trabajos más informales, ya sea pues en cuestiones de cuidado, muy ligados a lo que es la división tradicional de trabajo entre mujeres y hombres. Entonces yo lo que he estudiado durante mucho tiempo es cómo impactan los modelos de la seguridad social de manera distinta. ¿Por qué? Porque es verdad que la seguridad social ha ido transformándose, ha ido incorporando otras realidades familiares, también el tema de los cuidados, pero todavía el modelo tal como está diseñado, se dice, no, es que lo que hace es reflejar la participación laboral y en realidad lo que muchas veces hace, perdonar porque oigo ruidos y no... Perdona, a ver, silenciaremos a todos, vuelves tú después a activarlo, ¿vale? Un momentito. Gracias. Vale, te tienes que volver a activar. Vale, perfecto. Bueno, pues lo que os iba comentando, y es una cosa que no voy a insistir mucho porque creo que ya sabéis, pero hay muchos estudios que nos dicen que tal como están configuradas las pensiones, se penaliza más por las carreras laborales más intermitentes de las mujeres, ¿no? Y esto, claro, va muy ligado con las propuestas que se hace ahora en el gobierno y en el Pacto de Toledo. Y eso, cuanto más se alarguen las carreras laborales, más afectará a los colectivos que han tenido o relaciones laborales más intermitentes o más precarias, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se ve reflejado eso numéricamente? Claro, luego hay un tema, y es que, bueno, si nosotros pensamos que la seguridad social es protección social y que tiene que reflejar todo lo que aportamos a la sociedad, cuando hablamos de aportar, de cuidados, y no solo me refiero a hijos, me refiero a personas mayores, etcétera, que hasta ahora muchas mujeres han ocupado y nadie les ha reconocido como trabajo formal y se les reconoce. Claro, lo que reciben las mujeres de la seguridad social no es equitativo por la aportación social que hacen, ¿no? Entonces, verdaderamente tenemos un problema de equidad de género, entre otras muchas desigualdades que pueda haber en nuestro sistema. Entonces, yo lo que os quería enseñar, bueno, no voy a... Es comentaros, bueno, si veis la última diapositiva del 2020 de la Unión Europea, nos deja, bueno, a mí todavía me sigue impresionando cómo este sistema de pensiones continúa con unas brechas mucho más, se habla de la brecha salarial, de que todavía las mujeres cobran en media, por supuesto, claro, estamos hablando de unas realidades muy, muy distintas y muy variadas, es decir, las mujeres, por suerte, nos estamos incorporando al mismo nivel que los hombres, incluso somos conscientes quizá de que tenemos todavía que hacer muchas más cosas y estamos en el empleo público, pero lo que os quería comentar, y lo más sorprendente es que miramos las estadísticas de la Unión Europea y la brecha es enorme. La brecha es enorme, quiere decir, si las mujeres cobran un 30% menos en las pensiones que los hombres, algo está pasando, ¿no? Entonces, es verdad, hay una brecha salarial, pero yo como jurista, y no solo yo, hay muchos estudios sobre este tema y también lo hemos comentado también con el profesor Franquesa, detectamos que los sistemas penalizan determinadas carreras y que penalizan más a las mujeres. Claro, incluso más que la brecha salarial. En esto numéricamente, aunque ya os lo habrán enseñado más de una vez, porque es el típico dato que se facilita, ¿cómo se traduce monetariamente?
Si yo hoy he ido a las estadísticas de 2020 y las pensiones hablo de todas, incluiríamos con jubilación, todavía la diferencia es mayor, pero las mujeres pensionistas cobran de media, creo que lo cubre, pero 400, más de 400 euros menos que los hombres en estos momentos. Claro, la lógica sería que esta brecha, conforme que las mujeres se incorporan más, se vaya cortando, pero de momento es muy significativa y hay que tenerse en cuenta. Entonces sí que es verdad que ha habido alguna medida que os quiero comentar que ha intentado paliar esta diferencia, pero la cuestión es que las últimas reformas y las que vienen van en la línea de esta brecha, difícilmente se va a cerrar. ¿Por qué? Porque se refuerza el aspecto más contributivo, la idea que, como sabéis, y que vosotros además ya sois unos estudiosos y que ya conocéis los sistemas de pensiones de una manera que me gustaría por eso hablar con vosotros en ese sentido, porque podéis aportar muchas experiencias y muchas visiones, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando vemos, además de la diferencia de pensiones, si vemos qué tipos de pensiones están mayoritariamente las mujeres como pensionistas, tampoco ninguna sorpresa, ¿no? Suelen ser las que tienen las cuantías más bajas, ¿no? Viudedad, que siempre está pendiente, está la idea de que se tiene, ¿no? Sabéis que la pensión de viudedad se incrementó su cuantía, pero al final en la práctica no es un incremento muy notable porque ese 60% que se da como premio lleva tantos condicionamientos adicionales de límites de ingresos, etcétera, que se quedó ahí, ¿no? a mitad de camino y por tanto la media de pensiones son muy bajas. Por tanto, las mujeres copan las pensiones SOVIS, las de viudedad y por supuesto las no contributivas. Ahora bien, hay una circunstancia que yo sí quería señalar porque es verdad que tenemos que mostrar una visión crítica y esa es mi opinión y podéis compartirla o no. Hay que luchar por ello. Y el Pacto de Toledo, pues lo comentará, tiene un aspecto peligroso de privatización y hay un elemento importante que es el tema del cálculo. Pero yo también querría deciros que más allá de las pensiones, el tema de la protección social, hay otras cuestiones pendientes y ahí está la promesa que se ha traducido en una ley, pero hay que ver si finalmente es el tema del ingreso mínimo vital, que obviamente es muy mínimo, las cuantías son muy insuficientes todavía, pero que se tiene que ir hacia modelos más inclusivos en los cuales pues también estén las personas que no han podido, o bien por una discapacidad o en este caso porque no han podido acceder a un empleo formal, que muchas veces decimos, bueno, ¿cuántas mujeres pensionistas hay? Hay muchas. Pero si nos fijamos solo en las contributivas, hay un filtro muy grande. O sea, muchísimas mujeres, cuando vemos las altas de jubilación, no acceden a las pensiones todavía de la generación que están accediendo ahora, muchas se quedan fuera. Y el problema va a ser que, como se siga aumentando los requisitos y el cálculo de la base reguladora, se va a quedar una parte muy importante de los colectivos fuera de las pensiones, de las contributivas, de las que vamos a decir que son las que merecen la pena porque dan una cobertura digna. Las otras, pues, se quedan a mitad de camino, ¿no? Entonces, bueno, os podría comentar muchas cosas. Yo no sé si os lo cubre esto. No sé si podéis ver toda. ¿Veis toda la diapositiva? ¿La veis? De acuerdo, porque era yo entonces, tal como la tenía yo. Sí, se ve perfecto. Se ve perfecto. Yo quería, no sé si... Uy, pues se me ha ido, ¿puede ser? Pues no lo sé, aquí está, análisis de género de las últimas reformas de la Seguridad Social. Ah, pues perdonad, porque me parece que pensaba que se me había ido a mí. No, a lo mejor es que se ha quedado No, fija. se ha quedado. Bueno, ahora la veo, ¿de acuerdo? Vale. Perdona. Es que utilizo tantas plataformas, me imagino que también os pasa a vosotros, no, y entonces no sé si ir más en detalle a cuestiones que habría que revisar
de la seguridad social que afectan a las mujeres, ¿no? Empezando por la edad de jubilación, es decir, ¿qué ocurre con este sistema desde el 2011 que se ha enfatizado más? Que los beneficios realmente, o los derechos anteriores, más que beneficios, son derechos anteriores, lo sabéis, se están reservando al largo cotizante. Y esto para carreras muy estables, típico en el empleo público, que sí que puede haber más mujeres de acuerdo, pero que en general con el tema de interrupciones laborales por excedencias, cuidados de hijos, sobre todo pensando en el colectivo de mujeres que tienen menor cualificación, pero también en jóvenes ahora con la precariedad, lo que hay alguna autora que dice que no es el modelo europeo, pero en precario, ¿no? El flexi-precarity, ¿no? Pues lo que conduce es esto, que al final las mujeres tengan que estar a los 67 años para jubilarse. Si miramos las jubilaciones anticipadas, las profesiones que dan derecho a edades especiales, prácticamente no hay ninguna feminizada, salvo la de educación, la de profesoras. El resto de colectivos son ferroviarios, son mineros, son policías locales, mossos, muy masculinizados. Y bueno, lo que me refiero es que no es que sean estas medidas discriminatorias siempre, pero conducen a resultados, me refiero en sentido jurídico, pero en sentido equitativo, en sentido de reparto equilibrado de los derechos de la seguridad social entre mujeres y hombres, hay un desequilibrio. ¿Por qué? Porque está pensado en un modelo de relación laboral que a lo mejor ahora está cambiando y hay que pensar también en esa precariedad, ¿no? Entonces, bueno, y luego lo que yo os he comentado antes, es decir, la línea que marcan los pactos de Toledo de reflejar en las pensiones, en la cuantía, toda la vida laboral. Ahora, hoy ha salido noticias, ¿no?, que han dicho que en Bruselas el gobierno no hablaba ya de los 35, era 35 años, ¿no?, sino que ya lo dejaba difuminado y aparecido en el país. Pero bueno, la tendencia, pasamos de manera escalonada, pero de 15 a 20, ahora estamos por 24 años para calcular la base reguladora, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, sobre todo el relleno de cotizaciones, penaliza muchísimo. Y penaliza además a un sector muy feminizado especialmente, como son las empleadas de hogar. Todo esto hay que revisarlo. Y entonces, estas son las grandes diferencias. Por eso decía, ¿no?, el ministro Escrivá a la Comisión Europea, que ¿no?, decía, no, es que con esto yo voy a ahorrar 6%. 6% es mucho luego en las cantidades de las pensiones, ¿no? Y este 6% no se va a distribuir de la misma manera según necesidades, ¿no? Entonces, bueno, hay otras cuestiones que en su momento, en la crisis del 2008, que fue tan nefasta, han sido también terribles para las mujeres, que ahora de manera tardía se ha querido recuperar, pero que está ahí. Por ejemplo, el convenio especial para cuidadoras. Sabéis que el sistema de dependencia quedó totalmente a mitad, paralizado, y es una cuestión que nos afecta a todos por el tema del envejecimiento. Y ahora, en abril de 2019, se ha retomado, pero todo ese tiempo que, digamos, perdido de cotizaciones voluntarias, pues queda ahí como un hueco, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que hay ciertas medidas que yo, por no ser tan negativa, pero claro, son medidas muy puntuales. Al final tenemos que ir a lo grande, a lo que estamos luchando por las pensiones, pero claro, lo que he dicho, la mejora que se preveía de la pensión de viudedad ha quedado en prácticamente nada. Quizá hay otras medidas que tienen más impacto de cara a la protección de las mujeres, pero que han venido impuestas. O sea, las medidas que pueden suponer mejora de la acción protectora para todas, pero que puede tener mayor impacto a las mujeres, han venido impuestas por los tribunales, la mayoría tribunales europeos. Por ejemplo, en este caso no fue, curiosamente, el Constitucional, que no es muy pro seguridad social. Fue el subsidio de antes de mayores de 55,
este subsidio que conoceréis, que algunos de vosotros probablemente y algunas os habréis beneficiado. Este subsidio, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional en el 2018? No se tienen que tener en cuenta las rentas de la familia en este subsidio de desempleo. Se rompe con las dinámicas de los subsidios de desempleo. Se tiene que tener en cuenta las rentas individuales. Y esto, que parece una tontería, ayuda bastante a acceder a este tipo de subsidios a las mujeres. ¿Por qué? Porque muchas veces las rentas familiares, si viven con sus maridos, etcétera, sobrepasan el límite y no pueden acceder a esta prestación puente de prejubilación. Bueno, pero fue, ya digo, impuesto por los tribunales. Y otra cuestión, ya por ir acabando, porque es verdad que hay alguna medida correctora de estas pequeñitas y que quizá no merezca tanto comentar, si queréis otro día, porque yo creo que lo importante es centrarlo en el Pacto de Toledo, y además daría la palabra. Yo os quería comentar dos cosas. Luego hay otra acción positiva, una acción positiva que curiosamente se hizo por el gobierno del Partido Popular, que consiste las mujeres que se jubilan desde el 2015, no solo se jubilan, sino que cobran pensiones de incapacidad permanente, pensionistas, se llama complemento por maternidad, ¿no? Tienen un complemento a partir de 2 hijos. Un hijo no, era 2 hijos. Hicieron cálculos para ver, ¿no?, cómo podía ser sin gastar tanto dinero, ¿no? Lo que ocurre es que esta prestación es un complemento a la prestación, puede ayudar, ¿por qué no? Puede ayudar a la brecha. De hecho, no os lo he comentado antes, pero sí que me ha parecido que a pesar de la enorme diferencia que hay de más de 400 euros, desde la última vez que estuve viendo la brecha ha descendido un poquito, 2 o 3 puntos, pero bueno, esto habrá que verlo a largo plazo. Pero ¿qué ocurre? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que era discriminatorio para los hombres y ahora vamos a ver cómo queda. Ahora la pelota está en el tejado del gobierno. ¿Cómo va a quedar? Es decir, ¿va a ir hacia arriba? ¿Los hombres que tengan 2 hijos también van a tener ese complemento? O, como me temo, lo tiene que cambiar. Bruselas no, es el Tribunal de Luxemburgo, de la Justicia de la Unión Europea, les ha dicho es discriminatorio porque el hombre también puede cuidar hijos. Todavía no se corresponde con una realidad que nos gustaría que fuese más extendida, aunque seguramente esto ha cambiado también. Pero bueno, ahí está, ese complemento de maternidad, ¿cómo va a quedar después del mandato del Tribunal de Justicia? Y luego dejarme que es inevitable que trate, sí, ha habido novedades en prestaciones de nacimiento por cuidados de hijos. Yo creo, siempre he estudiado como dos situaciones de impacto especial negativo para las mujeres. Una, que ya las mujeres trabajan en mayor medida a tiempo parcial y esto ha sido una exclusión sistemática de la protección social. Y aquí, gracias, suerte, tengo que decir, en otras cosas puedo decir que la Unión Europea está ahí, ¿no?, con la espada para vigilar, ¿no?, y decir usted equilibrio presupuestario, condicionalidad de las ayudas, etcétera. Aquí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tuvo que aplicar el principio de igualdad. ¿Y qué dijo? Era el caso de una limpiadora que se iba a jubilar, trabajaba 4 o 5 horas a la semana y tal como se configuraba para reunir el periodo mínimo de carencia, esos 15 años para jubilarse, si se aplicaban las reglas, como trabajadora a tiempo parcial, tendría que haber estado 100 años cotizando. ¿Qué le dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Señores, arréglenlo, esto es desproporcionado, la trabajadora a tiempo parcial ya cobrará menos porque cotiza menos, pero no le pongan esta traba. Bueno, pues cuando le dijeron esto al gobierno, de malas maneras, lo cambió, de muy malas maneras, de manera que ha vuelto otra vez esta reforma. Es verdad que facilita el acceso, pero penalizaba económicamente también a la hora de calcular las pensiones. No entro en el detalle técnico, pero también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea les ha dicho vuelvan a cambiarlo. Fue una sentencia
Sí, de mayo del 2019, porque está volviendo a discriminar a las mujeres. Porque les está dando una reducción en la pensión que era de un 30-40% a la hora de calcularlo y no estaba justificado. Y luego está el tema de las empleadas de hogar. El tema de las empleadas de hogar ha habido alguna mejora, pero realmente hay que reconocer que todavía no tienen prestación por desempleo y que las lagunas de cotizaciones, que en este sector es un sector muy precario y suelen dejar de trabajar y etcétera, bueno, se suma una serie de circunstancias que en determinados trabajos precarios es muy fácil que las mujeres, y también hombres, yo ahora estoy centrando porque son actividades muy feminizadas, acaben cobrando no contributivas, porque no llegarán a la contributiva, es mucho más fácil. Entonces se creó una situación que muchas veces, cuando miramos las cifras, es ver, bueno, los que están, pero también los que no han llegado todavía, ¿no? Y hay que bueno, pues exigir mantener un nivel de pensiones revalorizadas y dignas, ¿no? Y un poco es lo que quería, aquí tenía algo del ingreso mínimo vital, pero como todavía ya digo que es una prestación que está en fase todavía muy experimental, o sea, le están empezando a cobrar, pero queda todavía, hay muchos requisitos por cumplir. No, yo como conclusión diría, hay una brecha de pensiones muy elevada, es algo que a nivel de equidad social no nos lo podemos permitir. Ahora, también yo siempre digo, no nos podemos limitar a hacer una comparación siempre de cómo están las pensiones de las mujeres en relación a los hombres. Si nos quedamos ahí, sí, obviamente que sí, pero hay que ir más allá. Al final lo que tenemos que luchar no solo es por un tema de relacional, sino en absoluto, en términos absolutos, y ver que un poco en el manifiesto, lo que yo he leído de vuestra propuesta de manifiesto, dónde están las pensiones en relación a los ingresos medios del país y cuál es la capacidad adquisitiva de los pensionistas. Porque también puede ocurrir que no haya brecha porque todo el mundo cobre igual, pero cobre, perdón que la palabra, cobre muy poco, ¿no? Iba a decir otra cosa. Entonces, bueno, hay que verlo todo, hay que verlo absoluto y lo comparado. Y bueno, perdonar, no, quizás, no sé si me quiero quedarme a escucharos, quiero quedarme a escuchar a Ramón y bueno, quería hacer una intervención breve, no he entrado mucho en detalle, pero tampoco quiero agobiaros demasiado. Gracias por vuestra invitación y estoy aquí para escucharos lo que digáis. Muchas gracias, Nuria. Si puedes dejar de compartir pantalla también. Por supuesto. Gracias, Nuria, y ahora va a intervenir Ramón Franquesa. Cuando quieras, Ramón. En primer lugar, agradecer a Nuria que nos haya acompañado hoy y que nos haya explicado cuál es la situación de la brecha de género, que efectivamente es uno de los factores que se deben mejorar y se deben de mejorar rápido, porque las personas que están sufriendo esta situación de pobreza, de precariedad, son personas que no pueden esperar 10 años a que esta situación cambie. Hay que atenderlas y hay que atenderlas ahora. Y en este sentido, tal como los medios de comunicación nos venden, que el Pacto de Toledo sirve para revelar cómo mejorar el sistema que tenemos de pensiones, bueno, se pone de manifiesto que al Pacto de Toledo le preocupa muy poco esta cuestión, porque cuando lo aborda con pura retórica. Es decir, hablando de que, pobrecitas las viudas, esta situación deberíamos hacer algo. Hace 30 años que lo están diciendo. Pero, además de hablar de esto, deberían proponer medidas. Y las medidas que se proponen no tienen ninguna, es decir, no hay ninguna propuesta de medida práctica. ¿Qué es lo que se podría hacer? Desde luego, pues, se deben reformar muchas cuestiones. Se debe también ser capaz de introducir en nuestra legislación la realidad,
porque tal como explicaba Nuria, no podemos hacer una aplicación jurídica de que porque los principios legales dicen que un hombre y una mujer son iguales hay que hacer una transposición. Bueno, el principio jurídico es que son iguales, pero luego hay que ver en la sociedad qué papel juegan. Y lo que ha pasado, especialmente con la gente que ahora es pensionista, es que las mujeres han contribuido a crear riqueza en el país cuidando de los hijos y cuidando de sus maridos, que para que tuvieran en un tiempo que no había electrodomésticos, el plato de comida en casa, la ropa limpia, la comida traída del mercado cuando no había neveras. Es decir, prescindir de la realidad objetiva en que han vivido las mujeres que ahora son pensionistas es una actitud altamente hipócrita y que además da la espalda a la realidad social. Hay que abordar medidas que algunas de ellas son complejas, pero hay medidas muy simples. Ahora Nuria nos explicaba esta diferencia tan importante de 400 euros prácticamente que tenemos de brecha de media. Bueno, COESPE propone, en primer lugar, subir el salario mínimo, todas las pensiones, a nivel del salario mínimo. Esto quiere decir que si nos quedáramos en el salario mínimo actual, simplemente desaparecería más de un 30% de la brecha de género de un día para otro. Pero es que si ese salario mínimo se eleva a los niveles que está planteando COESPE, que es el nivel que tampoco es que nos investemos y lo saquemos, en fin, de un libro rojo conspirativo, no, lo sacamos de lo que es los criterios a nivel de la Carta Social Europea que establecen que el salario mínimo tiene que ser el 60% del salario medio de un país. Pues esto a los prácticamente llevarían a cerrar la brecha de género en un 80%. Es decir, solo con elevar el salario mínimo y elevar las pensiones mínimas más bajas a este nivel, tendríamos en gran parte resuelto esta cuestión. ¿Están estas medidas en el Pacto de Toledo? No. Nada que se le parezca a ello. Al contrario. Porque también Nuria pues, ha leído muy bien el periódico de hoy, ¿no? Porque dice, no, es que Escrivá ha ido ahí a ofrecer en bandeja nuestra cabeza, diciendo que van a tocar el sistema de pensiones para que a la gente le llegue un 6% menos. Es decir, para que el Estado gaste un 6% menos. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace cogiendo un Excel, cogiendo los datos que tiene la Seguridad Social y cogiendo unas tijeras y empezando a recortar por aquí y por ahí. Por ejemplo, con el intento este de llevar las bases de cotizaciones a más tiempo, porque esto quiere decir que luego a la gente le tocará menos derecho. Pero observemos la maldad, porque no tiene otro nombre, con que se va a Bruselas. No se va a Bruselas a decir, no, yo voy a garantizar niveles de vida decentes para mis pensionistas. Y voy a reformar mi sistema de pensiones para que nadie le falte la luz, o no le falten las medicinas, o no le falte el acceso a un sistema correcto de salud o a unas vacunas. No. Va ahí y en lugar de hablar de los derechos de la gente, habla de los derechos de la banca. Es decir, nos vamos a gastar un 6% menos, que quiere decir, traducido para la banca, que de ese dinero que nos vamos a ahorrar, les vamos a pagar lo que nos hemos comprometido a devolver a nuestros acreedores de deuda pública. Esto es lo que van a explicar. Y es lo mismo que hace el gobierno Macron en Francia, es lo mismo que se hace en muchísimos países que en estos momentos están en una verdadera crisis social a nivel de toda Europa y de todo el mundo desarrollado. Existen en este momento problemas que deben abordarse, pero lo que plantea, las recomendaciones que plantea el Pacto de Toledo van en la dirección absolutamente opuesta. Estos días en la prensa se alía mucho el tema de la base de cotización a los 35 años y que ahora al final, casi también con equilibrios de funambulista, el señor Escrivá dice que no, que en serio nunca lo propuso de verdad, que eso es algo que los medios se inventaron, es decir, se piensan que somos tontos, pero vamos a ver, que no lleguemos a esa base de cotización de 35 años no nos debería hacer olvidar que anteayer las bases de cotización estaban en 15 años.
y que poco a poco han ido aumentando y degradándose, y que es el hecho de que se queden en los 20 años no es ningún avance social, es un gran retroceso respecto a lo que hemos vivido. Y esto no puede servir para encubrir lo peor de estas recomendaciones del Pacto de Toledo. Desde luego es grave que no arregle el problema de la brecha de género. Es grave que no aborde la cuestión de las pensiones más bajas de manera resolutiva y de manera en tiempo real para proteger a nuestra gente. Pero todavía hay una cosa peor. Y es que social, a través de convenios de empresa, pase a los fondos privados de pensiones. Es decir, no solo están restando dinero del sistema por la base de bajar las cotizaciones, de facilitarles a las empresas trabajo precario, de facilitarles formas de contratación que no generan derechos y que merman el ingreso de la seguridad social, sino que sobre estos ingresos mermados, ahora el señor Escrivá y las recomendaciones del Pacto de Toledo nos dicen que van a empezar a darles una parte de estos ingresos a los bancos privados. Esto representa una puntilla mortal para nuestro sistema público de pensiones. Y es a esto a lo que debemos dar respuesta. Por eso llamamos a movilizarnos el 25 de enero. Por supuesto, vamos a coincidir con quien sea que luche por un salario mínimo interprofesional mejor, que luche por evitar que se degraden las condiciones actuales, por ejemplo, en la cuestión de los años que se toman para cotizar. Pero esto no nos debe hacer olvidar que hay un problema mayor, y que ese problema mayor es que se cambie la ley de la seguridad social para que se obligue a que los trabajadores tengamos que dejar una parte de nuestra cotización social en los fondos privados de pensiones. Y eso, desde luego, no es ningún avance social, porque esto, evidentemente, lo que va a hacer es empeorar la situación, empeorar la precariedad en que ya están muchos pensionistas, porque la seguridad social, al mes siguiente de que dejar de recibir unos ingresos, tendrá menos dinero para atender a los pensionistas. Y estas medidas que se proponen, ¿no?, estos pequeños cambios, ahora que cuenten unos años más, ahora que las lagunas no cuentan, etcétera, van a ser para justificar que la administración paga menos dinero a los pensionistas. Están intentando hacer como cuando vamos al circo y vemos el mago que es capaz de dirigir nuestra atención hacia una parte, digamos, del escenario distinta a donde está haciendo el truco y sacándonos el conejo de la jaula. En el circo esto es muy divertido y es estupendo, pero en la realidad social no podemos permitir que jueguen con nosotros de esta manera. No nos vamos a creer el conejo de los 35 años. Queremos ir al problema de verdad y llamamos a la sociedad a movilizarse para evitar que se hagan esas reformas, para evitar que ahora en España un gobierno democrático empiece el camino que emprendió el golpista Pinochet en Chile a golpe de fusil, de privatizar el sistema público de pensiones de Chile, y que han tardado 40 años en poder revertir la sociedad chilena y poder recuperar otra vez un sistema público de pensiones. Es indecente que esto se esté haciendo de esta manera y provocando que la sociedad mire a otro lugar. Nos hacen el truco de magia cuando discuten las resoluciones del Pacto de Toledo el mismo día que hablan de la ley de educación, porque esperan que la gente mire para otro lugar. Están haciendo esto cuando van a Bruselas y comprometen estos cambios antes que hayan pasado por el Parlamento, tanto el ministro de Economía, la señora Nadia Calviño, como el ministro Escrivá. Y después, claro, ya sabemos, nos vienen aquí y nos dicen es que Europa nos impone. No, no. Has ido tú en bandeja a dar la cabeza de los pensionistas a la Comisión Europea, que es algo inaceptable. Y tratan de que a ver si cuela este cambio jurídico mientras nos tienen confinados, encerrados
con la gente muriendo de nuevo de manera y contaminándose de nuevo de manera muy intensa por la precariedad en que han dejado nuestro sistema sanitario, en ese momento tan difícil, resulta que en lugar de concentrar la acción de gobierno en salvar a la gente, en vacunar a la gente, en protegernos, resulta que la prioridad para el gobierno es cambiar el sistema de pensiones, que también hay que decirlo, durante este año tan difícil, eso poco que cobran las y los pensionistas ha salvado a muchas familias de caer en una miseria mayor. Ha sido el esfuerzo de reequilibrio social mayor. Y, por cierto, también un esfuerzo que se ha extendido con el ingreso mínimo vital, con dinero salido de la seguridad social, del fondo de las pensiones. Otro elemento incorrecto que parece ser que no llama mucho la atención en el Pacto de Toledo, que se estén utilizando incorrectamente desde hace decenios los fondos de la seguridad social para propósitos distintos. Por supuesto que hay que garantizar el ingreso mínimo vital, por supuesto que hay que garantizar a las personas que están en el paro algún tipo de protección, pero hay que hacerlo con los presupuestos generales del Estado y, si hace falta, con reformas fiscales valientes, no tirando del cajón de las pensiones, porque esos no se van a quejar y vamos a repartir la miseria, vamos a proteger a los más pobres, quitando de aquellos que ya ingresan poco, los pensionistas, algo de dinero. Esto es inaceptable. Es por ello que os llamamos, estamos convocando a iniciar una movilización social que empieza el día 25 de enero en condiciones muy difíciles. Vamos a tener que ser muy creativos para poder exponer a la sociedad nuestras reivindicaciones sin arriesgarnos bajo la situación de epidemia que estamos. Por tanto, si hay concentraciones, hay que garantizar las distancias, hay que garantizar las medidas de seguridad y si estas concentraciones no son posibles por las condiciones que hay en cada localidad, pues buscar formas de visibilizar, colgar carteles, enviar fotografías, intervenir en las redes, pero no se puede dejar pasar este tipo de reforma. Unas reformas que, como vemos, no sirven para abordar problemas como lo que nos explicaba Nuria. El problema de la brecha de género, que es un problema que afecta a la mitad de nuestra población y que además afecta de manera cruel a personas en que el riesgo de pobreza es mayor cuanto más años tienes, si eres mujer, si estás en situaciones de territorios más desestructurados y más impactados por las reconversiones de los últimos años. Es decir, que pega siempre sobre los más débiles. No podemos permitir que nuestra gente mayor, en primer lugar, por un problema de ética, que la gente que ha construido este país, sus últimos años de vida los pase teniendo que vigilar el contador de la luz, teniendo que abstenerse de comer lo suficiente o teniendo que abstenerse de recibir la atención médica que necesitarían. Estamos obligados moralmente a proteger a nuestros mayores y a proteger a aquellos que están en peores condiciones, como son las viudas, como son las mujeres más mayores que en su momento, por el tipo de sociedad en que vivíamos, no pudieron trabajar o pudieron trabajar mucho menos que los hombres. Pero también, además de una cuestión moral, hemos de explicar a los jóvenes y a los trabajadores actuales que también les va el futuro a ellos. Si destrozamos el sistema público de pensiones, si permitimos que la banca parasite, como ha ocurrido en Chile, en Estados Unidos, en Holanda, y destruya un sistema de reparto, de equilibrio, de fraternidad, como es el sistema de pensión, por un sistema de que cada uno se salve como pueda y que aquel que está en una buena empresa pues tenga derecho a una pensión mejor que una que está en una pequeñita que no puede, no tiene capacidad para meterse en un fondo privado de manera suficiente. Si entramos por este camino vamos muy mal. Y quiero recordar también esto, el egoísmo que nos intenta sembrar el neoliberalismo dentro de la sociedad también se acaba pagando. Y vuelvo a recordar lo que les ha pasado a los trabajadores norteamericanos. Aquellos trabajadores que estaban en grandes empresas, como la Ford, como General Motors, en el cinturón de acero, y que tenían
pensiones privadas muy suculentas y que se miraban por encima del hombro a los trabajadores precarios, marginales, de pequeñas empresas, a los agricultores que no tenían acceso a estos sistemas de pensión, se han encontrado con la crisis del 2008 que gran parte de sus pensiones se han volatilizado, que han desaparecido. Lo único que garantiza una vejez digna es la intervención de la administración, porque la controlamos los ciudadanos. Y no depende de los vaivenes de la especulación financiera. Se garantiza con leyes, con derechos reconocidos en el marco legal. Y eso es lo que estamos intentando defender. Tenemos una situación muy complicada, pero tenemos también la obligación de que aquellos que estáis hoy aquí transmitáis estas cuestiones a vuestros nietos, a vuestros hijos, a aquellos compañeros que todavía están trabajando para que este manifiesto que diversas organizaciones del movimiento pensionista han establecido para denunciar, para poner el dedo en la cuestión esencial de lo que ahora implica el Pacto de Toledo, que es esa privatización de las cotizaciones, se denuncie y sea rechazada, en que nadie tenga la tentación de entrar en este juego. Nos preocupa que las centrales sindicales observen solo el problema del salario mínimo, de alguna reforma laboral, cosa que compartimos, por supuesto, pero junto con esto hay que decir que en el Pacto de Toledo hay otro elemento muy importante, que es la privatización de las pensiones, que no se puede dejar pasar. Y que, por tanto, hay que hablarlo en los centros de trabajo, hay que hablarlo con la ciudadanía y hay que bloquear, cerrarles el paso. Cerrarles el paso a un proyecto que destruye una columna vertebral de lo que es nuestro estado del bienestar, como es el sistema público de pensiones. Ya, perdonadme que quizás ya me he alargado mucho y podéis estar cansados, pero en todo caso esto era lo que queríamos transmitir de cara a esta jornada del día 25 de enero, que también hay que decir, es un punto de partida. Que nadie se piense que esto es la lucha final. No, venimos de lejos, vamos mucho más lejos todavía, tenemos la paciencia que nos da la edad y la experiencia para saber que las luchas se ganan con la constancia, con la fuerza, con la organización y con la persistencia. Esto va a ser un primer punto en el camino. Tenemos muy difícil hacer otra cosa en este momento, porque en muchos lugares del Estado español la gente no se puede mover, ya ni tan siquiera de los municipios. Lo que nos están preparando es para hacer una marcha sobre Madrid que fuera el doble de la que hicimos, pero hoy, en este momento, ello no es posible y lo que sí podemos es estar preparando para el medio plazo que sí sea posible y que esta información haya llegado al conjunto de la gente, porque hay una cosa en que debemos de ser conscientes, que en parte les hemos ganado el relato. Hace unos años en el Pacto de Toledo nos decían que como vivíamos más años no había dinero, y había gente que se lo creyó. Pero lo hemos roto este relato. Ahora reconocen, incluso en las recomendaciones, que no, que la seguridad social está saneada, claro. Y por eso le pueden robar lo que están planteando de pasar a los bancos, ¿no? Ahora se dan cuenta de que está saneada. Les hemos evidenciado esa mentira. Ahora hay que evidenciar otras mentiras y plantear que no, que los jóvenes pueden tener pensiones. Es un problema de redistribución de riqueza y de leyes. Si hay leyes dignas, el futuro no tiene que ser peor que el pasado. El futuro puede tener derecho a una pensión y a una pensión mejores que las actuales. Eso sí, si luchan, si dan la mano a los pensionistas, si se solidarizan con ellos y si evitan caer en la tentación de dividirnos por edades, de confrontar jóvenes con mayores. Esa no es la línea de diferencia, igual que no es la línea de diferencia hombres contra mujeres. La línea de diferencia es las clases populares, la gente trabajadora, contra aquellos que nunca tienen bastante y siempre esperan cada crisis
cada cambio en el horizonte para ver si pueden meter mano en el cajón de los recursos públicos y los derechos sociales. Nada más y estamos a vuestra disposición para contestar Vale. lo que pueda ser. Tenemos algunas preguntas y algún compañero que también ha pedido una palabra que se le podría dar. En principio, gracias porque os habéis acogido a esa orilla de exposición que está muy bien. Una cosa que plantea una compañera como Carmen, en el tema de la problemática de la mujer, en estos momentos, sobre todo aquí en Cataluña y creo que en el resto del Estado, estamos viviendo el tema de los servicios de asistencia domiciliaria, del tema de las privatizaciones continuas. Y aquí en Cataluña, yo creo que también por ahí le llamamos las empresas Florentino, estas de servicios, que cada vez más precarizan más. Entonces, la pregunta podría ser, una de las salidas podrían ser el tratar de que este tema de servicios básicos se quitara de la privatización y se remunicipalizaran de alguna manera, se hicieran públicos. El tema del SAT, que por ejemplo es una de las reivindicaciones. Esta es una de las preguntas que entiendo que se la hacen a Nuria o a Ramón. Otra, os digo la batería y en todo caso pues después ya contestáis indistintamente lo que os pueda parecer. Otra pregunta que hace Carmen es si en el Pacto de Toledo, en esas sui generis sugerencias, se concreta algo sobre las carreras largas de cotización de más de 40 años, que parece ser que aparecen y desaparecen a favor y en contra, como el río Guadiana. Entonces, ¿qué es exactamente lo que sale en el Pacto de Toledo? ¿Se ha corregido? ¿No se ha corregido? Eso es una cuestión. Otra cuestión que preguntan, eso ya no sé si es información que debe tener el señor Escrivá, cómo se va a implementar a nivel de leyes en el Parlamento todas estas sugerencias del Pacto de Toledo, porque como habéis dicho son sugerencias, pero claro, el tema es que si esto se convierte en ley, ¿en qué plazo se cree que puede implementarse? La otra cuestión que plantea es si podías explicar brevemente, supongo que Ramón, el tema del proceso de unidad en cuanto a la acción del día 25 que se ha dado a nivel estatal. Si eso es un tema que tiene continuidad, no tiene continuidad, o es flor de verano, ¿cómo es? La otra cuestión que plantea, compañero de Luis, intento ser lo más escueto, pero bueno, en función de que evidentemente hay un papel de los sindicatos que se pueden llamar mayoritarios como de comisiones y UGT, donde entendemos que es un poco contraproducente, que no va a la par lo que se dice con lo que se hace, y es que son dos sindicatos, conjuntamente también en el País Vasco, creemos que el AP y ELA forman parte del negocio, por decirlo así, de los planes de empresa. ¿Cómo se puede concienciar a los trabajadores en activo, que son los futuros pensionistas, de esta situación y su reacción? O sea, sí que es verdad que hay todo más mediático, pero sí que también es verdad que los dos sindicatos mayoritarios, en este caso, son parte del pastel de las pensiones privadas. Y, por último, sí, el tema de cómo queda reflejado el tema del aumento de las pensiones según el IRPF. Si es una cosa muy, muy concreta, si ya se sabe que va a ser según el IPC real, o yo creo que lo has comentado algo también, Ramón, pero bueno, o estas sugerencias del Pacto de Toledo dejan la puerta abierta a que esa subida no sea el IRPF, perdona, el IPC real del tema. Bueno, estas son las preguntas y aparte hay un compañero que ha pedido la palabra, que espero que si después pues entiendo que se le puede dejar también para que pueda hacer su pregunta si llega el caso. Adelante los dos con lo que os he planteado y vamos hacia adelante, vosotros mismos.
Nuria, si quieres empezar tú. Ramón. A ver, por favor, un momento, silenciamos a todos, volvemos. Nuria y Ramón, por favor, activar vuestros móviles, vuestros micros. Ramón, te doy la palabra, que eres el experto del Pacto de Toledo. Adelante. Yo, si quieres, luego yo intervendré sobre el servicio de atención de dependencia y alguna cuestión si tengo que opinar, pero te doy la palabra, sí. Empieza sobre varias cuestiones que han salido técnicas en relación con el Pacto de Toledo. El tema del IPC. El tema del IPC, nosotros hemos seguido la negociación, porque nos llegaba filtrados de amigos, de gente que estaba moviendo papeles, y ese apartado se redactó 40 veces. Y no solo eso, cuando lo llevaron a la prensa, ponía que se iba a revalorizar según IPC. Pero el documento que finalmente se ha aprobado en el Congreso de Diputados, que es el que va a misa, el oficial, de nuevo se dice, no, hay que reconocer que ha de haber alguna revalorización. Es decir, se contradicen con lo que dijeron que no era posible porque no había dinero. No, los pensionistas, su movilización han impuesto que ha de haber una revalorización. Pero esa revalorización, el 11. Y claro, ahí queda muy críptico, porque con una lectura si se revaloriza, no. Porque si vamos a ese documento que cita el documento del Congreso de Diputados, vemos que dicen que hay que construir otros indicadores. Por ejemplo, que se basen en los ingresos de la Seguridad Social. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si la Seguridad Social va a ingresar menos porque una parte se va a ir para los bancos, las pensiones no se van a revalorizar, porque si el indicador es ese, no aumentará el ingreso de la Seguridad Social. Es decir, hay que ver que en el redactado que tiene ahora mismo las recomendaciones va a depender de lo que luchemos, porque está escrito de manera de que alguien nos pueda quitar la revalorización que de momento hemos conquistado en las calles, que rompimos el marco de mínimos que Rajoy intentó imponer y que se tuvo que echar para atrás por la movilización. Pero lo que pone ahí, desde luego, no da ninguna garantía, no es ningún avance, en ninguna de las formas. Respecto a la cuestión que ha salido de los sindicatos. Corren, lo veo por las redes, ¿no? Unos gráficos que explican que el 30% de las pensiones están en manos de los grandes sindicatos. Cuidado. Vamos a explicar bien las cosas. Hay una parte de estas pensiones privadas en que los grandes sindicatos tienen participación en el control. Es decir, que están en una especie de consejo administrativo de administración que se reúne una vez al año y por ir a esos consejos de administración les pagan un dinerillo que sirve, pues esto, para ayudar a pagar un local o para tener 2 liberados. Pero eso no tiene nada que ver con el negocio de las pensiones privadas. El gran negocio, ¿quién lo tiene? Lo tienen los bancos. Y desgraciadamente, ¿qué es lo que ocurre? Que estas personas que van a supervisar, vaya, yo soy economista, doy clases en la universidad, a mí me temblarían las piernas si me dijeran que tengo que estar en esa comisión de control, porque yo no tengo información, la información que tienen los banqueros para saber dónde hay que poner el dinero. Y por tanto, lo más probable es que me metieran un gol detrás de otro, como ha pasado. Porque el hecho es que las pensiones sean controladas por unos o por otros sindicatos en el País Vasco o en Cataluña, los sistemas privados, a pesar de que hay ese supuesto control, han sido todas con rendimientos muy bajos o negativos. Es decir, las pensiones privadas. ¿Por qué? Porque es que es una cuestión estructural. El cajón de los fondos de inversión de pensiones se ponen siempre las peores inversiones, los activos financieros más tóxicos, que se los coman los pensionistas, que no pueden tocar ese dinero durante toda su vida laboral, hasta que se jubilan. Y por tanto, como aunque el rendimiento sea muy bajo, tú no te puedes ir, ahí te tienen cogido con una argolla. Y no solo eso, observemos lo que está pasando ahora mismo en el País Vasco, en Geroa, que los pensionistas, gente que ya se ha jubilado, dice, no, es que quiero mi dinero. Y dicen, no, puedes sacar 125 euros al mes como máximo.
¿Qué esperan? A que se muera la gente, claro. Es decir, estamos en una situación en que se facilita la estafa, que es muy peligroso, y por eso les decimos a los sindicatos que no entren por ahí, porque aunque en realidad no van a poder gestionar nada, porque no van a tener, entre otras cosas, capacidad para hacerlo, porque los bancos saben cuándo una empresa paga las facturas y cuándo no, cuándo es rentable y cuándo no. Esto no lo sabe un sindicalista. No tienen idea, alguna información puede ser que despiden a la gente, pero no tiene idea de cómo va el mercado bursátil. Por tanto, ahí, primera cuestión, que vas a salir trasquilado. Segunda, que esto permite que los bancos dentro de 20 o 30 años, después de quedarse con el dinero de la gente, le echen la culpa a los sindicatos. Es decir, no, esto ha ido mal, mi dinero no está. Lo que les ha pasado a los chilenos, en Chile no lo pudieron decir, porque claro, con Pinochet no había participación sindical y ahora se lo tienen que comer porque las ATPs de Chile eran un montaje de los financieros. Pero aquí, entonces le dirán, no, no tienes dinero, la culpa es de tu sindicato, y con lo cual se debilita todavía más lo que son las organizaciones populares. No hay que entrar, es un engaño. Y por eso les recordamos a estas organizaciones sindicales que tienen la tentación de cobrar, vuelvo a decir, una pequeña parte del dinero. Lo que van a recibir estas organizaciones no va a ser ni el 0,001 de lo que va a generar este negocio. Es el chocolate del loro, es ser muy poco listo meterse en estas cuestiones. Pero bueno, parece ser que vamos a tenerlo que decir claro y alto y recordárselo para evitar caer en esa tentación. Se decía el tema este de cómo ha ido el proceso de unidad. Bien, el crear un movimiento social transversal es muy complicado, porque la gente, primero, somos un país muy diverso, con situaciones muy diversas. Segundo, los pensionistas es algo muy heterogéneo. Hay sistemas de la administración, sistemas de la seguridad social, es decir, poner de acuerdo a tanto colectivo no es algo simple. Y, por otra parte, no tenemos liberados, no tenemos recursos, no tenemos locales, tenemos lo que nos dan las asociaciones de vecinos, lo que nos dan los movimientos sociales, lo que nos da la gente, sobre todo, el tiempo de la gente que milita y que trabaja en este movimiento. Este es nuestro gran activo. Y claro, esto hace que no siempre sea fácil establecer mecanismos de unidad, tanto más con la epidemia que hemos tenido. COESPE ha tenido grandes dificultades y ha tenido discusiones internas para este año poder realizar su asamblea, porque la hemos tenido que hacer telemáticamente. Y hay que reconocer, para la gente mayor, si ya para los que trabajamos en la universidad es complicado manejarnos en los temas telemáticos, para la gente jubilada ha sido heroico ponerse a nivel y participar y conseguir llegar a conclusiones, acuerdos y seguir luchando. Pero esto nos ha traído algunas diferencias, algunos problemas, y en algunos lugares, en Andalucía, una tercera parte de nuestras plataformas, en otros lugares, en Galicia o la región de Cantabria, prácticamente toda la coordinación provincial, y en algunos otros lugares a nivel local, en el caso de Madrid, pues algunas organizaciones o se desgajaron de COESPE o se mantuvieron prácticamente como los galos, ¿no? Ahí en su territorio, siendo renuentes a tener una coordinación. Bueno, estamos intentando recomponer esta situación. ¿Y cómo lo hacemos? Pues la mejor manera de hacerlo es con la unidad de acción. Alguien preguntaba, ¿será flor de un día o va a ser...? Mirad, para que un día tengamos un árbol crecido, primero hay que tener una semilla y que empiece a crecer y que empiece a dar frutos. Y la mejor manera para evitar las falsas polémicas en que a veces nos hemos metido, las dificultades, la contaminación que nos viene de los medios de comunicación que estimulan, y luego también las redes sociales, que las carga el diablo, porque estas redes sociales no están pensadas para que razonemos, están pensadas muchas veces para el insulto fácil, para la resolución, la frase brillante que molesta a otra persona. Bueno, en todo este contexto tenemos que sobreponernos y construir una fuerte unidad. La esperanza es de poder seguir adelante y la voluntad. Hoy hemos tenido una rueda de prensa, las organizaciones que hemos empezado a construir este camino, y
podéis verlo porque se ha colgado en YouTube, el ambiente es bueno, las ganas de trabajar son buenas, la voluntad, ¿por qué? Porque también para la gente sensata se da cuenta que o nos unimos o nos aplastan a todos por separado. Y por tanto hay que trabajar en esa dirección. Esto quiere decir, pues a veces, tener que convivir con gente que prefiere otro sindicato u otro equipo de fútbol, otra religión, o tiene... Pero hay que convivir, somos un movimiento transversal. Lo importante es estar unidos y fuertes en defender nuestro programa. Y en eso es lo que estamos construyendo. Y si somos capaces de estar unidos entre nosotros, va a ser mucho más fácil que nos apoyen la gente trabajadora y nos apoyen los jóvenes. Hay que buscar aquello que nos une. A veces es muy fácil utilizar el insulto, la bronca, en fin, nos lo ponen todo el día las televisiones, ¿no?, en el tipo de sociedad que marca el neoliberalismo, ¿no?, del insulto fácil, d'aubarrué, de tal, pero eso nos sirve para construir un mundo mejor. Hemos de autocontenernos entre todos y ser capaces de tender la mano, de mirar siempre más lo que nos une que lo que nos divide, eso sí, trabajando cada día. Aquí, desde luego, no vamos a esperar a que el ministro Escrivá o quien sea se reconvierta y cambie de actitud. Nosotros vamos a seguir, como por cierto ya llevamos 3 años, ya llevamos 3 años y empezamos ya el 4º año de estar cada semana en las calles con el sol, con la nieve, como ha sido esta última semana y con lo que nos caiga encima. Tenemos una voluntad de seguir adelante y creo que hemos dado un buen primer paso, que si todos sabemos escucharnos, que si todos sabemos trabajar y buscar aquello que nos une y ser capaces de entender que en un movimiento social transversal, pues esto, la gente tiene preferencias distintas, pero compartimos unos valores y unos objetivos y en eso podemos estar unidos, trabajar codo con codo y trabajar sabiendo que la compañera y el compañero que tenemos al lado remamos en la misma dirección. Bien, si Nuria tiene que añadir algo en esto y si no, pues... No, Nuria decía el tema del SAT y tenía... Sí, más que nada porque bueno, yo entiendo que en el resto del Estado, pero aquí en Barcelona sobre todo hay una campaña muy fuerte que se está planteando a raíz de la plataforma en defensa dels serveis públicos por el tema de la remunicipalización del SAT y dejemos ya a los florentinos en su casa con sus negocios. Nuria, tú misma, si no, querías es que lo que, bueno, por supuesto es lo que ha comentado Ramón, todo el apoyo a la entidad y al trabajo que estáis haciendo. No, en relación a esos puntos concretos, es que lo que habéis dicho del sistema de atención de dependencia es un ejemplo de cómo la administración no está asumiendo sus responsabilidades, es decir, está descentralizando de una manera al mejor postor y está beneficiando a la gran empresa que está haciendo unas relaciones muy precarias. Así no se puede dar un buen servicio ni a las familias ni a las personas dependientes, porque las propias trabajadoras están en una situación de mucha precariedad. Por tanto, la administración tiene que asumirlo. Y hay que, por un lado, a nivel laboral, hay que controlar el tema de las contratas, es decir, y de la contratación pública. La contratación pública es verdad que han sido unos años duros a nivel de crisis económica, pero tiene que tener sus prioridades y la contratación pública tiene que garantizar que se aplican convenios colectivos dignos, que el sector está profesionalizado, que tiene buenas profesionales y esto al final va en calidad del servicio. Es que estas cosas se notan. Es decir, que no se puede dedicar igual una constructora a hacer servicios de dependencia un día y luego, claro, es una flexibilidad muy grande. Al final salen perdiendo todos, menos esas empresas, ¿no? Y sí, claro. Y en temas de igualdad, ¿qué vamos a decir? Es una brecha tremenda, ¿no? Tremenda para las trabajadoras y para las familias. Sí. Solo otra pequeña mención que alguien había preguntado por los 40 años cotizados. Correcto. Sí, es verdad que el Pacto de Toledo, yo lo que me he estado mirando, que ya digo que estaba últimamente como muy liada con otras cosas, pero sí que habla de jubilaciones anticipadas, de recortarlas,
de que todos vayamos a una misma edad legal, que eso lleva años intentando el legislador hacerlo así, pero siempre el largo cotizante, yo ahora he encontrado una frase, parece, pero claro, está hablando de un largo cotizante de muchos años, muchísimos años, ¿no? Al que pretendería salvar de esta prejubilación. Pero yo creo que siempre va a ser con una visión de ahorro de coste, por tanto podemos entender que siempre se va a mantener, sean voluntarias o no, recortes en las cuantías como se viene haciendo hasta ahora, que son recortes importantes, ¿eh? Las que se mantengan. Pero bueno, hay que ver cómo respira la cosa. Muy bien. Vale, pues si os parece bien, vamos a empezar a dar la palabra. Sí, decir antes, en resumir un montón de intervenciones de forma muy contundente contra los sindicatos mayoritarios en comisiones UGT en el País Vasco, por los que hay, que forman parte del sistema de privatización del plan de privado de empresas. O sea, no tan solo hay que ser o decir que se es honrado, sino también hay que demostrarlo. Y dicho esto, había pedido la palabra al compañero que se pueda activar el micro, que es Pedro, del Prat de Llobregat. A ver, en principio agradecer a los organizadores de esta videoconferencia por su contenido, ya no tan solo informativo, sino por lo pedagógico del mismo. A ver, en principio yo quería dirigir una pregunta que hace muchos años mucha gente nos la hacemos, y aprovechando que tenemos a la compañera jurista Nuria, de preguntarle si el sistema público de pensiones está considerado como derecho fundamental o como ley. Porque claro, no es lo mismo. O sea, en un momento dado de una quiebra, no es lo mismo ejecutar sobre una ley que sobre un derecho fundamental reconocido internacionalmente. Vamos, es una pregunta porque hay mucha controversia respecto a ello. Después aprovecho para decir que me tiene muy preocupado, aquí hablamos de los 25 años o los 35 de cotizaciones y tal, cuando en un futuro muy próximo, que es en este año, a partir de este año, el que viene, ya empezamos con una cuarta revolución tecnológica, porque dado que nuestro sistema público de pensiones es de un trabajador, un pensionista, los ratios están disminuyendo. ¿Qué podrá pasar a partir de ese momento? Ya no hablamos ni de 25 ni de 35 años. Si esos ratios de nuestro sistema, que es intergeneracional, estos ratios se reducen, nuestro sistema público de pensiones peligra. Ya estamos en quiebra, pero entonces el futuro de él peligra. Y yo creo que deberemos de plantearnos que nuestro sistema público, la seguridad social, tendría que depender ya del presupuesto general del Estado. No sé por qué pagamos unos impuestos. ¿Puede pedir palabra? Y ya está. Sí, te apunto, Rosafa, gracias. Sigue Pedro, sigue Pedro. No, para ser breve ya. O sea, simplemente que me preocupa eso, a ver si tenéis alguna respuesta al respecto, porque claro, yo los ratios que estoy viendo ahora se están reduciendo. Me parece que estamos en el 2.1, es decir, un pensionista, 2 trabajadores. Y además estos 2 trabajadores están precarizados, con lo cual el sistema no se sostiene. Y esto con la cuarta revolución tecnológica va a limar todavía más. Gracias. Muy bien. Ruzafa, y así después damos paso a las contestaciones. Ruzafa. Para la compañera jurídica, bueno, para la compañera Nuri. ¿Se llama Nuri? Nuria, sí. Perdón. A ver, es un caso mío, pero es un caso que es para cientos y cientos de pensionistas. A ver, mi pregunta es la siguiente. Yo me jubilé con 43 años y 7 meses de cotización. Bueno, no me jubilé. Me obligaron a jubilarme, que no es lo mismo. Jubilarte que te obliguen a jubilar. Me jubilaron porque yo tenía una edad que ya a la hora de trabajar pues no encontraba nada, en fin. Entonces la siguiente pregunta es la siguiente. ¿Cómo quedaría? Porque a mí me quitaron un 26%, un 24%, 6 por 4, 24. Un 24% de mi futura pensión, de lo que yo tenía que haber cobrado del 100%. Entonces, ¿cómo quedaría eso en el Pacto de Toledo? ¿Cómo quedaría? Sí. Muy bien.
Vale, pues en principio... Esa pregunta no es mía personalmente, es mía personalmente, pero son cientos y cientos y cientos de pensionistas los que hoy estamos pasando por ese tema. Correcto, correcto. Muy bien, pues si os habéis apuntado un poco las preguntas que han hecho tanto Pedro como Manuel Rosafa, pues adelante, tanto Ramón como Nuria. Muy bien. Ramón, ¿te parece si yo, Sí, sí, sí. yo contesto quizá la más de derecho y la que comentaba era Pedro en la segunda parte, que han hecho unas preguntas muy interesantes, la que decía de qué ocurre con un trabajador, un pensionista, ¿no? Que como economista la respondes tú, que además es más Vale, de... vale. Vale. En la última intervención, que era, perdonad, Manuel, ¿verdad? Manuel, sí. A ver, lo de los coeficientes reductores, el problema es que te lo aplican, como comenté, ya ahora, no hablo del Pacto de Toledo, tanto si es voluntario como no, y además la cuestión es que no es que vaya desapareciendo con el tiempo, porque yo podría pensar, bueno, mira, me he jubilado, ahora no es a los 60, es a los 63, pero hace unos años podías hacerlo a los 60 o al 61, ¿no? Entonces yo me jubilo, pero cuando llego a la edad ordinaria ya me lo quitan, no, eso ya sabemos, por eso siempre hay que asesorar muy bien antes de recurrir a estas fórmulas, porque luego al final son unas diferencias muy grandes. Yo no creo que el Pacto de Toledo vaya a cambiar en línea de mejorarlo para nada, yo no creo. Quizá lo que puedan introducir es escalarlo más, pero para nada. La idea es que las jubilaciones anticipadas mantienen más personas cobrando pensiones y por tanto la idea es recortar costos. Entonces no creo que vaya por ahí. De todas maneras me lo miraré con mayor detenimiento a ver también si se precisa más legalmente, ¿no? La idea es suprimir las jubilaciones anticipadas. Yo lo que he leído es salvo para largos cotizantes. Por tanto, bueno, no todo el mundo podrá acceder a la jubilación anticipada y probablemente mucha gente se tendrá que mantener en subsidios y si pueden, si tienen capacidad económica, concertando convenios especiales. Pero claro, durante ese tiempo vamos a ver luego cómo se te calcula la pensión yendo hacia atrás, ¿no? Hay esa fórmula que se dice de poder elegir los años más favorables, pero de momento, oye, todo queda de esta manera, ¿no? Yo creo que la pregunta, yéndome a la de... Y si eso, Ramón, si tienes que comentar algo más de esta cuestión que has profundizado más en el pacto y tal, pues ya lo comentas. La pregunta que hacía Pedro, que también me ha parecido muy interesante y que a veces no le damos importancia. Claro, sí que se reconoce en la Constitución, no con el máximo rango, pero es verdad que la Constitución permite hacer una lectura de otros tratados internacionales y aquí es donde se ha avanzado. Es decir, tanto la Carta Social Europea como el Convenio de Derechos Económicos son tratados internacionales para todos los países que reconocen la importancia de un derecho a la seguridad social. No concretan, pero reconocen. Y aquí es donde se ha llegado a decir por la comisión, bueno, un poco técnico esto, la que interpreta estos tratados de la ONU, la comisión que interpreta estos tratados, viene a decir que este derecho tiene que ser progresivo, que tiene que ser universal para todas las personas y que todos los gobiernos lo tendrían que interpretar. Claro, esto no nos da automáticamente un derecho a una pensión, porque está ahí en un tratado, pero yo creo que siempre es bueno recordarlo de que podríamos acudir al Tribunal Constitucional o es verdad que la Carta Social Europea no tiene un tribunal al uso como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero se podría llegar a recurrir bueno, ¿qué ocurre con esta reforma si llegase a ser lo del plan privado de pensiones? Hay que ver, porque si finalmente se lleva a cabo, es una privatización muy importante y la Constitución dice los poderes públicos dos veces, mantendrán un sistema público de la seguridad social que garantice prestaciones suficientes. Cierto, nos movemos en conceptos indeterminados, pero lo público te lo dice dos veces, Los poderes públicos mantendrán un sistema público. Bueno, ¿qué dirá el Tribunal Constitucional? Ahí vamos a... Pero no hay que descartar tampoco esas vías. No hay que descartar tampoco esas vías. Gracias. Sí. Perdonad.
Sí, no, yo creo que, vaya, Manolo, yo creo que Nuria lo ha contestado perfectamente. Hay un indicador claro, y es que no se menciona nada de esta cuestión, es decir, de mejorarlo, ¿eh? Cuando es una injusticia patente. Es decir, que una persona con las carreras que hay en este momento, que una persona con más de 40 años no acceda al 100% de la jubilación, es una injusticia total que clama al cielo y a donde haga falta. Pero ¿por qué no lo tocan? Porque su objetivo no es mejorar la situación de los ciudadanos pensionistas, su objetivo es ahorrar dinero. Y claro, si lo tocaran, querría decir que una persona como tú cobraría un 25% más de pensión. Y eso va en la dirección opuesta de lo que Escrivá les acaba de vender a la Comisión Europea, que les dice que los gastos van a bajar un 6%. No van a aumentar, no, van a bajar. Por tanto, hoy por hoy, esa reivindicación, que es una reivindicación que COESPE ha recogido, que es que las personas con más de 40 años de trabajados tienen que acceder, se jubilan a los 63, a los 64 o cuando sea, tienen que acceder a el 100% de jubilación. Y la otra cosa que sí me gustaría, es muy interesante lo que ha planteado Nuria en el tema constitucional, porque van a tener que hacer maravillas, porque van a tener que cambiar la ley de la seguridad social y efectivamente está ahí detrás la Constitución y saben que están en una posición débil. También nosotros sabemos que los jueces, cuando se trata de defender derechos, lo estamos viendo con los compañeros que están denunciando las residencias, se quitan los problemas de encima con una alegría brutal. Pero bueno, ahí probablemente haya campo y con esto vamos a tener que estudiar mucho lo que estaba ahora planteándonos Nuria, de que, bueno, si hace falta, pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer desde la trinchera de defensa constitucional. Y yo quería ir a otra cuestión, que era la que planteaba Pedro, de que vamos a un mundo en que cada vez habrá más pensionistas y menos trabajadores. Mirad, eso es mentira. Forma parte de las mentiras que nos cuenta el sistema cada día. ¿Y por qué es mentira? ¿Por qué es mentira? Fijaros, hasta que empezó la epidemia, resulta que en España han aumentado los afiliados a la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque esa proporción que tú dices, dos partes de la gente trabajando y una tercera de pensionista, es algo que ahora nos lo pinta como algo terrible, pero yo pregunto, ¿es que en las sociedades del pasado, en la Edad Media, tal, la gente que trabajaba la proporción era mayor? No, no, al contrario. Con la automatización y la modernización lo que sí ha cambiado es que ha bajado el trabajo doméstico. Es decir, el trabajo sobre el cual el capitalista no obtiene plusvalía, porque se desarrolla en el marco de la familia, aunque obtiene la existencia de un trabajador que lo alimentan, lo visten, etc. Lo que ha ocurrido es que aquel colectivo humano, las mujeres, que se encargaban prioritariamente del tema del trabajo doméstico, ahora hacen trabajo productivo y se afilian a la Seguridad Social y contribuyen a crear valor y a crear plusvalía. Y se afilian a y por tanto, ¿qué es lo que observamos? Que en contra de este fantasma que los medios de comunicación, en fin, vaya, trabajadores, el trabajo os lo hacemos como favor, porque los robots lo podrían hacer todo y tal. Mentira. ¿Y qué es lo que está? Y todavía esa afiliación que llegó a los 19 millones de trabajadores por primera vez en nuestro país, habría crecido mucho más si viéramos que no se hubiera producido la reforma laboral. Porque yo pregunto, Nuria nos ha enseñado unos datos sobre la gente cubierta por convenios en el ámbito de las residencias. Hay menos gente, pero ¿gracias a qué? ¿A que hay menos residencias y menos cuidadoras en las residencias? No, no. Gracias a la reforma laboral que expulsa la precariedad y muchas veces a una situación sin derecho de trabajo, sin derecho a la pensión, a miles y miles de trabajadores, entre ellos a muchos jóvenes. Si los jóvenes que trabajan, que producen, cuando trabajan para Uber, que trabajan para los servicios recontratados y fuera del marco legal, en el mundo de Internet, en el mundo de la precariedad, de la subcontratación, del falso autónomo, del falso empresario, que además con los mecanismos telemáticos es más fácil de construir. No, no, este tiene su propia empresa, se dedica a repartir paquetes de Amazon. ¿Qué es propia empresa? La empresa es Amazon.
Y esa persona no es un empresario, es un trabajador. Tiene una relación contractual que cualquier legislación laboral decente debería reconocer. Y por tanto, lo que hemos de hacer es exigir revertir la degradación de los derechos laborales, exigir la reversión de las reformas laborales que se han hecho y mejorar la contratación colectiva, porque tenemos un mundo que no necesita menos trabajadores, sino necesita más. Ahora es verdad, trabajo distinto. Ya no es el trabajo en la cadena de producción, incluso en la SEAT, se necesita más gente que entienda de robótica y de programación que no alguien con el martillo o con la brocha pintando un coche, porque ya no se pintan con brocha. Pero hay trabajadores y las empresas necesitan trabajadores para transportar las mercancías de una factoría a otra, para la logística, para el diseño, para el cuidado de las personas. Se necesita más gente. No caigamos en esa idea de que eso del trabajo va a ser un privilegio. No, no. El trabajo crea riqueza y esto los capitalistas lo saben muy bien. No nos van a liberar del trabajo. Al contrario. Y por cierto, también ese sería un camino, sin duda. Ya que aumenta la productividad, que nos bajen las horas de trabajo. Que podríamos vivir trabajando menos si otros no acapararan tanto beneficio y hubiera un reparto mayor. Vale. En la línea que... ¿Se puede hacer otra pregunta? No, esperar un poco, porque hay gente que me está mandando por dos. De todas maneras, si os parece bien, hay dos palabras que Pedro la vuelve a pedir y tú, si os parece bien algún resumen de lo que hay, intervenís y como ya llevamos pues más de 1 hora y media o más o menos de conferencia, pues le damos la palabra a los ponentes para que cierren. Lo que me llega es un poco también la línea de Pedro, es decir, independientemente de lo que planteaba del 2-1 y esas cosas, lo que sí es cierto es que la injusticia de la diferencia económica entre los poderosos y los trabajadores, me dicen, cada vez es más grande. Entonces hay un problema de distribución de la riqueza. Y dentro de eso hay un problema de que no se ve un futuro de una reforma fiscal seria y que, por tanto, independientemente de cómo se lo planteen los trabajadores, lo que sí es cierto es que gracias a la robotización de las empresas, los empresarios cada vez requieren a lo mejor, tienen mayor margen de beneficio, porque una máquina suele tener mayor productividad que a lo mejor un trabajador. Dentro de eso, lo que ellos lo que plantean es si la solución al tema de la diferencia de ingresos, una de las soluciones sería el tema de una reforma fiscal que de alguna manera tuviera en cuenta el mayor aumento de la productividad en las empresas, independientemente de eso. Eso es una de las cosas que plantean. Y a partir de aquí no me plantea nada más. Tiene la palabra Pedro, que yo preferiría en todo caso que hablara Pedro y Ruzafa, para que vosotros dos y Conchi, que la tenemos ahí raramente callada, pues nos pueda cerrar la conferencia. Adelante Pedro, adelante Manuel Ruzafa. A ver, bueno, referente a lo que había comentado Ramón, pues bueno, decirle que hay una parte de razón, pero hay otra que, bueno, es más complejo que todo ello. De todas maneras, decir que el sistema actual, que es de relevo, de relevo generacional, lo digan los medios, mientan, no mientan, los estudios están ahí y las leyes se basan en ello, o las leyes o las normativas. O las normativas existentes es una persona, un trabajador y un pensionista. Por lo tanto, son contratos de relevo y demás. A ver, en cuanto a la generación de empleo con la cuarta revolución industrial, yo que he trabajado de cap de mantenimiento en varias empresas, algunas multinacionales, y los últimos años en un ayuntamiento como funcionario, tengo que decir que no están así. Primera, se redujeron plantillas con la tercera revolución tecnológica. Plantillas y no pocas. Yo recuerdo que en el año 50, cuando estudiaba, el año 50, la agricultura ocupaba el 50% del empleo en España. Hoy, con un 5%, la agricultura produce 3 veces más. Fijaros el desempleo que ha generado. Por lo tanto, no podemos subestimar
porque además estos nuevos empleos que se van a crear van a ser muy especializados. O sea, el trabajo convencional se condena al ostracismo. Va a ser un trabajo muy tecnificado y muy especializado, donde la formación ha de ser continua y permanente, dada la velocidad tecnológica a la que estamos llegando. Por lo tanto, yo creo que tendremos que empezar a estudiar de que el sistema público de pensiones forme parte de los presupuestos generales del Estado para no tener para que nadie nos pueda acusar de ese relevo intergeneracional o que los jubilados actuales han sido unos egoístas que ni han pensado en sus descendientes. Por lo tanto, creo que tenemos que anticiparnos a esos posibles problemas tecnológicos o no tecnológicos, porque pensemos que España económicamente es un país pobre y de empresa familiar, no es una gran empresa. No tenemos grandes empresas y donde Alemania no va a dejar que se industrialice ni España, ni Italia, ni ningún país del Mediterráneo, porque eso lo rentabilizan ellos. Por lo tanto, tendremos que ser inteligentes y empezar a tener perspectiva de futuro. Gracias. Bueno, vaya por delante que yo estoy en contra de los planes de pensiones de las empresas. Pero ahora mi pregunta es la siguiente. Mi pregunta es que ahora se hacen planes de empresas. Una empresa donde los trabajadores son 200, 250, de ahí para arriba. Pueden hacer planes de empresa porque sus convenios de empresa se lo pueden permitir. Y yo digo, ¿y los trabajadores que están en una empresa de 10, 4, 5, esos trabajadores no tienen? Entonces quiere decir que hay una discriminación total a esos trabajadores. Porque claro, ahora aquellos trabajadores que están en una empresa de más de 200 o 250 trabajadores que pueden, sus convenios pueden hacer un plan de empresa, un plan de pensiones, a la hora de jubilarse, se jubilará con la pensión que le corresponda más la pensión que ha estado, digamos, generando. Entonces, lo que quiere decir que a los trabajadores que no hemos estado o que no están, que puedan llegar, digamos, a ese contenido, pues es una discriminación total. Vale. Gracias, ¿sí? Perfecto. Entonces, al dejar la palabra ya a los dos ponentes para que cierre después Conchi, simplemente que Antonio hace una apreciación que yo creo que es interesante a Pedro y a todos, donde nos habla de la precarización de los puestos de trabajo. Dice, efectivamente se redujeron plantillas, pero se aumentaron muchísimo las subcontratas y al final precarizar tal como se ha comentado. O sea, que el tema no tan solo es todo el tema que se ha planteado de forma muy coherente, sino también que cada vez más los florentinos están entrando en las plantillas fijas de las empresas. Perdonad mi intervención, en todo caso, pues Nuria, Ramón y Conchi, si os parece bien, pues cerrará la charla coloquio esta. Si es posible, uno de los dos ponentes tendría que hablar, que para eso le pagamos un sueldo interesante. Bueno, yo simplemente voy a dar de nuevo la doy a Ramón, pero yo creo que lo que habéis dicho en las dos últimas intervenciones y en general también en la chat, las intervenciones que ha habido, yo estoy aprendiendo también mucho de vuestras observaciones. Yo creo que hacer predicciones de futuro es complicado y puede ser que haya distintas tendencias al mismo tiempo. Es decir, que ha habido cambios obviamente en el tema tecnológico y los habrá, aunque coincido con la tesis de Ramón en que la fuerza de trabajo se diversifica, pero tiene que estar siempre ahí como fuerza de trabajo por cuenta ajena. Pero bueno, yo creo que merece la pena reflexionar y sobre los planes de pensiones de empresa. También diría lo mismo que ocurre con las pymes, que son las mayoritarias. Pero bueno, yo en este sentido yo doy la palabra y aprovecho, ya que creo que hay otras personas que tienen más para intervenir y cerrar el acto, daros las gracias. Estoy aprendiendo muchísimo y estoy encantada de estar aquí. Y bueno, venga, muchas gracias. Yo también, muy brevemente, lo que planteaba Manolo es que es la esencia del problema. Es decir, romper un sistema público de pensiones quiere decir romper la igualdad entre los trabajadores.
y separar lo de los grandes empresas de los pequeños, dividir de la situación precaria, dejar fuera a las mujeres que normalmente no acceden a este tipo y, por tanto, hacer mucho más difícil en el futuro que la gente pueda defender el derecho a la pensión pública. Esta es la razón por la cual, por ejemplo, en Estados Unidos no hay un fuerte movimiento de pensionistas, y sí lo hay en Chile, porque han habido tradiciones distintas. En Estados Unidos a la gente se la compró, en fin, no quiero desvalorizar al ciudadano americano, pero en cierta manera hay una parte de la clase trabajadora que cayó en esa trampa y luego, cuando se quedan solos, porque sus pensiones se van a pique, sus pensiones privadas, ya no hay nadie que te defienda. Y aquí también, Ramón. ¿Qué? Y aquí también. Y aquí también, sí, pero al menos aquí de momento tenemos un sistema que es único para todos, o para gran parte de la gente. Queda la agricultura y queda la gente, pero bueno, es decir, es más fácil articular para nosotros la defensa de un sistema público de pensiones que cuando te encuentras que el 5% lo tienen con este banco, el 10% con el otro no tiene ninguno. Esa destrucción social también hace más difícil la defensa. Cuidado, y la hace más difícil, igual la defensa aparece de otra manera, porque claro, cuando tensas la cuerda, a saber lo que te encuentras, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que nuestro papel es no dejar destruir un sistema que es altamente solidario entre territorios, entre generaciones y entre sectores económicos, lo que tú decías, Manolo. Y en cuanto a lo que plantea Pedro, claro, esto nos iríamos ahora a una discusión sobre la revolución tecnológica, los cambios. Tienes razón, que hay empresas que han despedido muchísimo, las grandes empresas de este país, y aquí en Cataluña, la SEAT, o en otros, claro que ha habido despidos, pero la fuerza de trabajo no ha disminuido. Y no hemos de confundir el árbol con el bosque. Es decir, ¿y cuál es el bosque? El bosque son los cotizantes de la Seguridad Social, que han aumentado por la emigración, han aumentado porque han incorporado a la mujer que antes estaba fuera del mercado de trabajo, y por tanto, esa proporción 2-3 no es problemática, no se va a degradar. Y los cambios tecnológicos son muy tramposos, porque, insisto, ellos intentan hacernos ver que nos hacen un favor dándonos trabajo, y es mentira. Ahora, incluso hay cosas que a veces son contrarias a lo que nos parece. Tú decías, no, es que cada vez el trabajo va a ser más sofisticado, tal. Ciertamente, esta es la apariencia que tienes. Pero cuando estudias las estadísticas, y mirad, digamos, las estadísticas de trabajo en España, pero en Estados Unidos es lo mismo. ¿Dónde se crean más puestos de trabajo? Pues en la distribución de mercancías, en la logística, de mozos de almacén, de camareros, de mujeres cuidadoras en las residencias, de personas que limpian las habitaciones en los hoteles. Para eso no hay que hacer ninguna carrera universitaria, ni una gran especialización. Es decir, la revolución científico-técnica también hace que el sistema, de alguna manera, incluso llegue a robar las virtudes que tenía el conocimiento de los trabajadores, porque ese trabajo se automatiza, y cuidado, que nadie está libre de esto, hasta incluso en la sanidad. Nos podemos encontrar los robots sustituyendo, pero claro, por mucho que te sustituyan a gente haciendo parte de los diagnósticos o haciendo tal, al final alguien tiene que enchufarte la vacuna. Y entonces resulta que no hay tropa. Entonces resulta que no, que vamos a necesitar 4 años para vacunar a nuestra gente. Se necesita, el sistema va a necesitar trabajo, lo que pasa que ese trabajo se está dando en unas condiciones que hace que los trabajadores tengamos muy difícil defendernos. Porque eso sí que ha cambiado, efectivamente. Ya no tenemos los miles de trabajadores que había en la maquinista, que había en la SEAT de la zona franca, y que eran las fortalezas, los puntos base de defensa de los trabajadores del conjunto del país. Eso ha cambiado y vamos a tener que aprender a organizarnos de otra manera, a organizarnos a partir de ese trabajo subcontratado, precario, pero que es trabajo y que siguen trabajando para las mismas empresas. Cuidado. Pero bueno, esto nos llevaría a otra discusión. Bueno, muchas gracias a los ponentes, a ambos ponentes. Muchas gracias a todos por asistir. Recordar
que este lunes tenemos un día de acción, el día 25. Como digo yo, la lucha es el único camino y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.